Saludos. En las experiencias cercanas a la muerte, solemos encontrar muy frecuentemente que quienes las experimentan comunican haber estado en paisajes paradisíacos en los que muy probablemente haya alguna mención de la presencia de vida vegetal, un bosque o prados y valles verdes, árboles y flores de colores indescriptiblemente vivos como jamás antes habían visto en la tierra. Y es que en sí mismo este es un factor muy importante. Eso nos deja ver que la vida vegetal, que muchas veces pensaríamos tal vez como algo no tan desarrollado como un ser humano, también tiene su lugar al otro lado. Esto es equivalente a decir que la vida natural es un factor común, no solo en el reino físico, sino también en el otro lado de la vida. Entonces, siendo esto así, es natural el comprender que los animales también tengan su lugar en esas realidades que están más allá de la vida física. Y este caso es una muy buena muestra de eso. Además, si bien las experiencias cercanas a la muerte suelen darse en situaciones de salud muy frágiles, sino directamente en un cuadro de total cese de las funciones biológicas, también las hallamos como consecuencia de ciertos estados modificados de la conciencia. La mente, entonces, en algunos casos, al dejar de ser compatible con su soporte físico, de alguna forma se desprende de él, aunque sea algo momentáneo. Y allí se viven este tipo de experiencias también. Sin embargo, lo que se podría entender tal vez como un simple desvarío o delirio provocado por diversos factores, choca contra determinadas corroboraciones que se tienen luego sobre lo que se ha experimentado, que muestran claramente que lo vivido algunas veces no ha sido producto de un simple mal funcionamiento cerebral, como veremos en el siguiente testimonio. Abigail tuvo un episodio de apnea, de insuficiencia de oxígeno durante el sueño, y en ese estado accede a ese otro lado que está mucho más cerca de nosotros de lo que a veces imaginamos. Pero al volver, como veremos, se da la corroboración por un suceso puntual con otra persona de lo que en ese estado pudo experimentar. Ella cuenta: la experiencia que he vivido tuvo su comienzo dentro de un espacio en blanco y con una voz aparentemente telepática. No sabría definir el género de esa voz. Me dijo: ¿quieres seguir adelante o quieres volver? Instintivamente supe lo que estaba preguntando esa voz y con entusiasmo elegí seguir adelante. Fue entonces cuando noté a un perro que estaba a mi lado y sentí que otros incluso me estaban siguiendo. Esto me desconcertó, pero no del todo. Repentinamente tenía ante mí una especie de puerta en forma de arco y había otras dos puertas también en forma de arco que eran más pequeñas y estaban una de cada lado de la principal. Todo era blanco allí, y había 3 escalones que subían en ambas puertas pequeñas, esas que estaban a los lados. Nuevamente escuché esa voz: ¿quieres avanzar o quieres volver? Esta vez el perro y yo corrimos hacia las escaleras de la izquierda y subimos a la primera puerta. Yo sabía lo que estaba preguntando esa voz y nuevamente quise continuar. En esa primera puerta más pequeña, al atravesarla, pude ver a 2 perros que estaban esperando al perro que estaba conmigo. Esa puerta emanaba una luz muy intensa y muy viva, y no podía ver a través de ella. Algo extraño fue que quise caminar con el perro y los otros 2 perros me dijeron, de alguna forma me dijeron mentalmente, que tenía que entrar por la otra puerta, la más grande, y que allí podría ver a mi nuevo amigo, refiriéndose al perro que me acompañaba, si quería, nuevamente luego.
Ahora que lo recuerdo, encuentro esto bastante divertido. Así que luego lo que hice es volver e ir hacia la puerta principal, la más grande. Esta puerta emitía un brillo muy colorido y con cierto movimiento. Yo caminé hacia allí y al cruzar esta especie de puerta me encontré con oscuridad. De alguna forma, en mis pensamientos, comprendí ese lugar como una especie de pasillo, y así es como lo denominé para mí misma. Y mientras viajaba por el pasillo, comenzó a suceder algo extraño. Comencé a sentir que estaba flotando y me invadió instantáneamente una abrumadora sensación de amor que inundó todo mi ser. Realmente aún no puedo describir cómo se sintió eso, no soy capaz de hacerlo. No hay comparación terrenal a lo que sentía en esos momentos. Y lo digo siendo una esposa y también una madre amorosa y devota. Comencé a sentirme tan emocionada que comencé a girar mientras todavía me encontraba flotando y podía moverme. Luego hice algo interesante, traté de jadear para respirar, porque tenía aún la conciencia de mi cuerpo físico. Entonces quise respirar. Escuché la voz otra vez, y esta vez lo que dijo fue: no hay necesidad de respirar aire, aquí solo hay amor. Aún así, tercamente, yo intenté recuperar el aliento, respirar, aunque en ese momento noté que no tenía pies ni cuerpo, pero todavía me sentía como yo, seguía siendo yo, aunque no sentía mi cuerpo físico. Así que miré, y al final del pasillo negro comencé a notar una luz. Busqué acercarme hacia ella, y poco a poco comencé a distinguir que allí había alguien y que estaba esperándome. Yo no podía saber si se trataba de un hombre o si era una mujer, pero lo que sí sabía con seguridad es que él o ella era un guía, o era alguien importante para mí, y que siempre lo había sido. Así que caminé hacia el ser y penetré esa luz, mientras otros entraban detrás de mí. Yo había sentido que en ese momento había individuos en algo así como filas, y podía hablar incluso mentalmente con todos ellos a la vez y ellos conmigo. Sabía que se estaban moviendo también hacia esa luz e iban a atravesarla. Esto lo sentí como si el lugar fuera algo como una estación de paso. Entonces ese ser me llevó a sentarme, y todavía no puedo comprender esto. Él, sin usar palabras, me comunicó: tienes que volver. Eso es algo que yo no acepté, y respondí de manera desafiante: no, yo me quedo en casa. Este ser nuevamente hizo la misma declaración: tienes que volver. Y yo, nuevamente, me negué a esto. Entonces él me transmitió un conocimiento, y era que tenía mucho más que hacer aún, y por eso era necesario que vuelva. Me hizo saber que yo iba a tener hijos y necesitaba entender que existía este gran amor inefable al que me refería como Dios, ese amor que todo invadía en ese lugar. En determinado momento me encontré viajando con otros que también, como yo, iban a regresar a la tierra. Algunos de nosotros abandonamos esa luz y subimos entonces por una pequeña colina que estaba cubierta de hierba. También había un lago y una puesta de sol que de alguna forma supe que nunca se ponía por completo. Me quedé mirando esa hermosa puesta de sol y de repente sentí un golpe
contra mi cuerpo. Sentí como si todo el pecho y mi cabeza volaran hacia atrás y me encontré sentada mientras buscaba aire. Había vuelto al cuerpo. Noté que todo mi rostro estaba cubierto de lágrimas. No podía parar de llorar. Yo solo quería volver a casa, quería volver al lugar que había abandonado, pero me encontraba nuevamente en la cama donde debía estar. Ocurrió que días después, en mi trabajo, me encontré con una amiga y ella estaba bastante triste. Yo le pregunté qué es lo que le ocurría, por qué estaba así. Entonces ella me dijo que hacía un par de días atrás había atropellado a un perro con su auto y que ese perro, lamentablemente, había muerto. En ese momento la detuve y describí a ese perro que había estado conmigo acompañándome en mi experiencia. Ella entró en un estado de shock, estaba muy sorprendida. Ese perro que estaba conmigo tenía la descripción exacta, coincidente perfectamente con el que ella había golpeado y accidentalmente matado la misma noche en que me había ocurrido la experiencia. Hoy tengo 2 hermosos hijos y algo que no mencioné es que muchos médicos me habían asegurado que yo nunca iba a poder tener hijos. Pasé por 5 abortos espontáneos, intenté con fertilizaciones in vitro y otros varios tratamientos, todos los cuales fracasaron. En aquel momento de mi vida, en el momento en los cuales había pasado por esa experiencia cercana a la muerte, ya había tenido 3 abortos espontáneos y luego tuve 2 más. Aún así, y contra todo pronóstico, terminé por tener 2 hermosos niños sin absolutamente ninguna intervención médica. Algo interesante es que mi hijo mayor me había dicho, siendo muy pequeño, que él había sido enviado de un mundo con colores en el cielo y que necesitaba tenerlo porque él era un sanador. Lo dijo a los 2 años y aunque suene extraño, recuerdo que sus palabras fueron: mamá, papá, hay médicos y hay sanadores, pero no todos los médicos son sanadores.